Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 7 de Primera de Samuel. Abramos el corazón, nuestro entendimiento, para entender el mensaje de Dios, para entender lo que hoy día el Señor quiere hablarnos a través de esta lectura. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gente de Kiriat Yarim fue y subió el arca de Yahvé. La dejaron en la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrieron muchos años de que el arca fue instalada en Kiriat Yarim. Todo el pueblo de Israel volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baales, de las astartes, para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnanse todo Israel en Mizpa, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y ahí en Mizpa, Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos. Los acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso entre Mizpa y Esana, y le puso el nombre de Eben-Haezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Yahvé se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado los filisteos desde Ecrón hasta Gad. Israel logró que su territorio quedara libre de las manos de los filisteos. Entonces hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpa, y desde allí gobernaba a Israel. Luego se volvió a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí también gobernaba Israel. En Ramá levantó un altar a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pueblo filisteo era uno de los pueblos más fuertes que había quedado alrededor del pueblo de Israel, y le habían quitado unas ciudades que correspondían a Israel. Como podemos escuchar aquí, Samuel fue buen jefe para ese pueblo. Fue el profeta al que Dios hablaba para que hablara al pueblo de Israel que se alejaran de todos esos dioses a los que ellos adoraban. Ellos se habían acercado a los dioses de los pueblos paganos, y por eso Dios los estaba castigando de tal manera, enviándoles a los filisteos para que los atacaran y para que les conquistaran aquellas tierras, las cuales eran de Israel, aquellos pueblos que después ellos quitaron a los filisteos. Y Dios permitía todo esto, mis hermanos, porque los israelitas estaban totalmente desviados, estaban alejados de Él y no querían volver a Dios. Y por eso todo esto fue necesario que sucediera. Pero había un jefe que cuidaba del pueblo de Israel y que guiaba al pueblo de Israel desde su casa, y Samuel salía de su casa
y daba vueltas a los alrededores de los demás pueblos para mirar cómo ellos estaban comportando. Ese era un trabajo que a Samuel le nacía del corazón hacerlo. De lo contrario no lo hubiera hecho, ¿verdad? Ni mucho menos hubiera hablado a Dios por el pueblo de Israel, ya que Samuel sabía que esta nación era de cabeza dura. Vemos pues cómo Samuel sacó adelante al pueblo de Israel. Después, todo esto, mis hermanos, es para que nosotros nos demos cuenta que hoy en la actualidad a nuestro alrededor existen muchos dioses y nos alejamos totalmente de Dios, del Dios verdadero, y nos lanzamos por los dioses con los cuales nosotros dedicamos todo nuestro tiempo, y de Dios ni siquiera nos acordamos. Por eso, mis hermanos, a veces estamos mal, nos va mal en la vida, estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de tantos problemas en nuestros hogares. ¿Por qué, hermanos? Porque nos alejamos de Dios. Muchas parejas que se casan se unen a Dios, según ellos, entregan su vida a Dios, su unidad es ante Dios. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Se casan, después se olvidan de Dios, ante el cual ellos se unieron, y luego uno se va por su lado y el otro por el otro. Comienzan a engañarse. Y todo esto sucede, hermanos, porque no están en el Señor, en el nombre de Dios. Si estuvieran en oración, si continuaran haciendo todo lo que hacían anteriormente por Dios, estas cosas no sucederían en su familia, ni mucho menos les pasaría nada. Pero esto sucede, mis hermanos, nos suceden cosas porque nos alejamos. Tenemos alejamiento de Dios, y entonces es necesario que Dios ponga un freno en nuestra vida para que volvamos a Él. Y si no volvemos, si seguimos rudos con Él, sin amarle como le amábamos, Dios nuestro Señor nos saca de tantos problemas, hermanos, de tantas dificultades. A veces sentimos el agua hasta el cuello, sentimos que ya no tenemos una esperanza, y nos acordamos de Dios, elevamos una oración a Dios, y Él nos vuelve a ayudar, nos vuelve a sacar adelante, nos vuelve a dar las fuerzas, y nos vuelve a restablecer en todo lo que habíamos perdido. Pero solamente con Dios. No busquemos de nadie más, mis hermanos, no busquemos de brujos, no busquemos de los dioses falsos que son los que nos alejan de Dios. ¿Cuáles son esos dioses falsos que nosotros tenemos hoy en la actualidad? Los jóvenes, para ellos no hay otra cosa más importante que sus celulares, sus videojuegos, sus computadoras, todo lo que se llama tecnología. Eso es su Dios para los jóvenes. Usted les habla y haga de cuenta que le está hablando a una estatua. Los dioses que nos hacemos y los cuales nosotros mismos como padres a veces aceptamos que nuestros hijos tengan, eso es lo que los aleja de Dios, y nosotros mismos estamos ayudándoles a alejarlos de Él. No, hermanos, preguntemos a Dios en nuestras oraciones qué Él quiere de nosotros, cómo Él quiere que nosotros dirijamos a nuestra familia, cómo Él quiere que los acerquemos a Él. Si le pidiéramos a Él constantemente, les aseguro que Dios nos ayudaría, pero no le pedimos. Hacemos nuestras oraciones solamente para nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, haz esto por mí. Señor, sácame de esto. Pero nunca nos acordamos de los demás. ¿Por qué, hermanos? Acordémonos que hay personas más necesitadas que nosotros. Y ahí es donde Dios va a actuar. Ahí es donde Dios nos va a sacar adelante. Pidámosle a nuestros hijos que se acerquen a Dios, que dejen todos aquellos videojuegos, sus teléfonos, todo aquello que les está estorbando para acercarse a Él. Yo no digo que no los usen, porque yo también los uso. Pero tenemos que hacer tiempo para Dios. Nuestras oraciones son muy importantes para que Dios continúe ayudándonos en lo que necesitamos. ¿Se imagina si viviéramos sin Dios? Si así, de por sí, amándole a Él, buscándole de Él, a veces nos va mal. ¿Se imagina si no lo tuviéramos? ¿Se imagina que no lo buscáramos a Él? ¿Se imagina que en todo solamente pensáramos en que nos va a ir bien y que el mal no nos importara lo que nos sucede?
pues qué bien estaría, pero necesitamos de Dios, mis hermanos, para seguir adelante, para continuar siendo fuertes, que el Espíritu esté refortalecido en nosotros. El pueblo de Israel sabía que había fallado a Dios y que por eso les estaba yendo como les estaba yendo. Cuando se reúnen en esa ciudad, que Samuel les pide que vayan a esa ciudad, se reúnen todos los israelitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos se arrepienten de todo corazón, que ellos reconocen su pecado, que ellos reconocen que se fueron con otros dioses y que por eso les había ido como les había ido. Reconociendo esto, Dios, que sabía que venían los filisteos a atacarlos, Dios los alejó. Alejó el pueblo filisteo para que el pueblo de Israel no fuera atacado. Y ya, cuando los filisteos se espantan, que no saben qué fue lo que les dijo que se alejaran, los israelitas salen en su persecución. Salen y los persiguen, pero con la ayuda de Dios, hermanos. Porque el pueblo de Israel reconoció su pecado, reconocía que no habían hecho nada bien para Dios, para el Dios que los había sacado de Egipto. Ese Dios que los trajo por el desierto 40 años y no permitió que ellos sufrieran hambre, desgaste de la ropa, desgaste del calzado, desgaste de nada, ni enfermedades. Todo era bien para ellos. Y Dios acabó con todos aquellos que se levantaron en contra de Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque ese pueblo era de cabeza dura, no quería cambiar su modo de pensar, y entonces todo esto fue necesario para que cambiaran y siguieran a Dios de todo corazón. Así también nosotros, mis hermanos, pidamos de su ayuda para seguirlo de todo corazón. Que Dios les bendiga.